Continuamos en la receta médica de la Z. Llega el momento de presentar a nuestro invitado en este día y conversar de un tema sumamente interesante para la población, a propósito de esta llamada del doctor Jesús Félix Iglesias. Doctor Calderón, momento de presentar a nuestro invitado. La doctora Nordic tiene a su cargo presentar. La doctora Jocelyn Sánchez Parra. Ustedes como que están pasando la pelota. No. Está como la pregunta. Quedaron como lo que pasa es Roberto, está como la pregunta que usted hizo de por qué. Está como la pregunta de que por qué el presidente no se vacuna. No, lo que pasa es que hemos hecho pero decir que al presidente le dio el COVID. Exacto, no sabemos si esa es la razón por la que... Pero sabemos que aunque haya recibido el COVID, el refuerzo de la vacuna es importante. Sí, es importante, pero no es de primera línea. Esa era la pregunta. No es de primera línea, pero si bien es cierto, debió de ponérsela a una autoridad para dar seguridad del proceso. Bueno, en esa línea iba mi pregunta. Exacto. Ustedes saben que aquí lo que diga el presidente, porque todavía estamos viviendo con memoria de... Bueno, Roberto, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un acuerdo entre los colegas colaboradores de turnarnos la presentación para no ser monótono y que el público escuche. Se va a turnar la vacuna, doctora. Además que escuche esa voz hermosa de esa locutora. En el día de hoy tenemos al doctor Carlos Manuel Félix, quien es médico epidemiólogo salubrista, coordinador del programa del Comité de Infecciones del Hospital Robert Reed Cabral, y nos va a hablar un tema bastante interesante que es de atención primaria. Nos va a aclarar varias dudas, doctor, porque a veces confundimos lo que es la atención primaria con el primer nivel de atención, y por eso en el día de hoy tenemos a este excelente profesional. Sí. Doctor, buenos días a esta receta médica de la Z. Buenos días. Pero también, antes de que Carlos inicie, nosotros hemos empezado a hablar. Hoy es un día histórico, señor. Claro. Mira, hoy es un día que no se puede pasar por alto y que obliga necesariamente a que toquemos el tema del inicio del proceso de la vacunación. Sí, claro. Y qué mejor que Carlos Félix también para dar unas pinceladas sobre este tema, que es un experto y que ha estado manejando muchas cifras y que ha estado investigando incluso de manera profunda todo lo que es el tratamiento y el comportamiento de la COVID-19 en nuestro país. Y yo quisiera empezar preguntándole, ¿qué le parece, doctor? Primero, el plan presentado al país y el inicio de este proceso que hoy, ¿verdad?, se lleva a cabo en el Hospital Ramón de Lara. Bien, bueno, lo primero es que la presentación del doctor Félix Iglesias me dejó algunos elementos de duda desde el punto de vista de las informaciones que dio con relación a la aplicación de esta vacuna, su eficacia, el tiempo de la aplicación, y porque incluso el señor presidente de la República no se lo aplicó esta vacuna que llegó, porque ahí son unos elementos que pudo haberse resuelto en función de que se ha ido creando una serie de prejuicios con relación a la eficacia y la seguridad de esta vacuna, no solo ahora, sino desde mucho tiempo cuando empezó a desarrollarse. Y uno de los elementos clave para usted asumir una política de vacunación tiene que ser los niveles de educación, de conciencia y de claridad que debe tener la población. Y los llamados a generar una actitud de optimismo y credibilidad son las autoridades desde el punto de vista de la información. Por tanto, 3 informaciones que a mí me preocuparon. Número 1, que el doctor Félix Iglesias informó de que a nivel del interior se van a hacer vacunaciones en función de determinadas llamadas para localizar en función de patología. Eso yo no entiendo, esa estrategia que han seleccionado. Otra, en el tiempo de vacunación de la vacuna, dependiendo de la dosis, que hablaba de que 4 semanas, que hablaba de que 8 semanas. Es un problema a discutir porque ahí hay parte de un problema que se creó con la vacuna AstraZeneca. Y estoy preocupado porque incluso el esquema que ellos han desarrollado en el país para aplicar la vacuna tiene contradicción con la investigación original de esa vacuna. Y eso es un problema de preocupación. Y en tercer lugar, entonces, una situación que plantea es por qué el señor presidente no se la pone en función de que le dio la COVID. Eso tampoco no tiene nada que ver. Eso es contradictorio. Incluso hay una decisión
científica decidida que toda la persona que le dio la COVID debe de vacunarse. Porque no, perdón, doctor, él no dijo eso. Él dijo que no entraba de acuerdo a la edad y que no era de primera línea. Que no era de primera línea. Y que no era por jerarquía, sino que sencillamente él tiene que esperar su momento. No, porque en este caso no se trata de jerarquía, en este caso se trata de generar una idea de optimismo, de credibilidad, de confianza. Cuando el jefe de una nación, del Estado, adopta la iniciativa de ponerse la vacuna, no tiene que ver con un problema de edad, porque en este caso se trata de un problema de educación, porque como quiera tiene que vacunarse. Ahora, yo pienso que el proceso ha empezado y que quizá en el transcurso de estos días, o la vice, o cualquier aprovechando la pregunta de entrada, un buen sistema de atención primaria pudiera ayudar a la agilización de la vacunación, doctor. Hace tiempo, si no se estuviese discutiendo la estrategia de elaboración de este plan de trabajo, de este plan de vacunación, porque aquí hay un problema. Lo primero es que yo quiero opinar, emitir mi opinión aquí, que es positiva finalmente la decisión de que en el país existan por lo menos 21.000 dosis de vacuna, por lo menos. Es un elemento de tipo positivo. Obviamente, eso forma parte de la visión original que se desarrolló en el país de generar dificultad con relación a adquirir determinado tipo de vacuna. Y el privilegio de seleccionar también otro tipo de vacuna. Porque el proceso de desarrollo de vacuna, que todavía no hay vacuna, para que estemos claros, no existe. Para la población. Sí, no, para el mundo. Lo que existen es proyectos de vacuna declarados en emergencia. Sí, con permiso. Así es. Por falta de control de la pandemia a nivel mundial, que se le ha ido de la mano al mundo, como es República Dominicana, que no hay control, y ante la ausencia de control y la incapacidad de control de esta enfermedad, entonces la vacuna han venido a ser un recurso final combinado a otras medidas, pero no existe vacuna porque hay alrededor de 8 y 11 vacunas que se está en etapa 3 y en la segunda parte de evaluación de la etapa 3, que se llamaría en este caso etapa 4, para poder ser convertida en etapa 5, donde se registra ya el producto final, que se le llamaría vacuna, donde ya tienen un derecho ya adquirido, demostrado científicamente con los niveles de eficacia que se comprueba muy bien cuando se masifica. Por tanto, no hay vacuna, hay proyectos de emergencia que hay países que lo han venido asumiendo. Excelente. Y eso es lo que hay hasta el día de hoy. A mí me encanta el planteamiento que usted termina de hacer. A esta esquina le llaman la esquina caliente. Le hago una pregunta. Usted está en primera línea. Llega ya el proceso de vacunación al hospital donde usted labora. ¿Usted se la pondría, doctor? Claro que sí. Ah, bueno, ok. Sí, claro que hay que vacunar. Claro que sí. Es una muy buena pregunta. Claro que sí. Roberto, porque, escúchame, por doctor, el planteamiento que está haciendo. Y que hay un estudio que dice que el 40% de la población se niega a ponerse la vacuna. ¿Por qué yo me pongo esta vacuna y las alrededor de 11 vacunas, incluyendo una última que está en el escenario local nuestro, regional, que es la Soberana 2 cubana? La cubana. ¿Por qué yo me la pondría? Porque yo estoy hablando aquí desde el punto de vista técnico. No estoy involucrando ideología, política, ni intereses económicos. Jamás. Técnicamente hay una decisión mundial aceptada por la ciencia, que la vacuna lo que no debe tener es un nivel de eficacia por debajo del 50%. Muy bien. Tiene que tener una eficacia por encima del 50% y aceptable del 70%. Y de ahí para allá todo es positivo. Excelente, doctor. Entonces, todas las vacunas que están en la fase 3 de proyecto de investigación, todas pasan de un 50%. Todas. Obviamente hay que ser también sincero. Las vacunas que más eficacia tienen y que más nivel de seguridad tienen son la primera que se registró en el mundo el 11 de agosto, que fue el Sputnik 5. La rusa. Sí, que trataron de denigrarla y decir que eso no funciona, que no hay datos, que nada, que eso tiene una eficacia en 2 niveles. A nivel de personas entre 18 y 60 años de 91.6. Sí, 92. Y a nivel de personas desde los 60 hasta los 87 años en 91.8. Excelente. Con un nivel de seguridad demostrable que garantiza ninguna mortalidad hasta el día de hoy. Luego está la Pfizer, que tiene un nivel de eficacia de 95%. Con un nivel de seguridad también muy alrededor del 100%, cuyo
efectos secundarios, se le llama efectos secundarios adversos, ha tenido algunos elementos de dificultad, pero tiene su nivel de eficacia y seguridad importante. Igual que la Moderna, doctor. Claro, obviamente, igual que la Moderna, que también tiene una eficacia de un 94.5%, 1%. Ahora bien, ¿qué desventaja tiene en el caso de Pfizer? Bueno, su estrategia de construcción para conservarla, que necesita una temperatura de menos 80, menos 70 grados para poder conservarla. Y un proceso de conservación en la cadena de frío que debe garantizarse, porque no debe estar menos de 5 días, solo soporta 5 días, fuera de esa capacidad de conservación para poder aplicársela en el ser humano, porque si no se daña. En el caso de la Moderna, en vez de 80 y 70, necesita entre menos 30 y menos 20 grados para conservarse. Las otras vacunas son entonces, ahí está la Coronavac, que es la Sinovac China, está la Sinopharm, está CanSino, está la Johnson Johnson, son vacunas que tienen elementos de eficacia, y la AstraZeneca, que está. Y en esta área, la que le dije, de las 4 que tiene la cubana, está Soberana 1, Soberana 2, Abdalá y la otra es Mambich. Bueno. Pero la 2 es que está a ese nivel. Entonces, por eso digo, ¿cuál de todas? Porque hay que hacer en este caso claro, ¿cuál de todas las que he mencionado tiene un nivel de seguridad que no está por encima de 90? AstraZeneca. AstraZeneca tiene una tasa. Pero en la primera dosis. Bueno, y eso generó un problema. Sí, eso generó un problema, porque se supone que en una investigación, cuando usted aplica la primera dosis de una vacuna, la segunda dosis, si tiene 2, el nivel de inmunidad tiene que estar superior a la 1. Y generó un problema. El primer nivel de la aplicación de la AstraZeneca dio una tasa de eficacia de un 90%. Y en la segunda dosis dio un 62%. Y eso generó un problema. Porque no había una explicación científica. Y eso permitió incluso que se suspenda para corregir ese problema. Y entonces pasó lo siguiente, esas vacunas, ese proyecto estaba aplicándose en África, en Brasil, en muchos países estaba aplicando. En el Brasil dio una eficacia de un 62%. Entonces, doctor, pero es cierto que no es necesario puntualmente, como lo establecen los laboratorios, que de 4 semanas, 6 semanas después de la primera dosis, usted debe ponerse la segunda. No, entonces puede esperarse meses para eso. Sí, entonces se presentó un problema para ajustar la eficacia. Y porque se hizo una investigación cuando se presentó ese elemento de la segunda dosis y se acordó que la segunda dosis debe aplicarse a las 12 semanas. Porque al presentarse ese problema, aplicaron el estudio y a las 12 semanas entonces aumentó su porciento de eficacia. Muy buena. Algunos plantearon que en vez de 12 se hiciera a la 6ª semana. Pero realmente es a las 12 semanas donde garantiza la eficacia de por encima del 90%. Ese es el estudio que hay de la vacuna. Entonces, de la AstraZeneca. Okay. Todas las otras entonces tienen su periodo correspondiente. Su periodo correspondiente son dos dosis. Una tiene un periodo de 21 días, otro tiene de 28 días para poder aplicarla en función de la tecnología que ellos por lo cual se hayan construido. Mira, hemos hablado en la primera fase, a propósito de esto, de las vacunas. Entonces vamos a escuchar también la opinión del público a propósito de lo que decía la doctora Nordis, de que hoy es un día histórico. Claro. Pero quedé convencido, el doctor dijo que a pesar de su planteamiento, Roberto, que él se pondrá. Lo importante es que la población se ponga la vacuna. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Sí, yo quiero saber, después que uno se ponga la vacuna, las reacciones que eso le presenta, ¿qué uno puede tomar para esas reacciones? Ya sea para la fiebre, para el dolor del cuerpo y esos efectos que tendría ya la vacuna. ¿Quién le responde acá? Puede ser, doctor. Adelante. Bien, esos son signos y síntomas normales en un proceso de vacunación que se van clasificando dependiendo de la estructura de la vacuna. En este caso, como es una vacuna que está hecha sobre la base de un adenovirus de chimpancé, pero que está inativado y no produce enfermedad, es como las otras vacunas. En el dolor donde se inocula el biológico, lo que hace es que se produce en el área un dolor, una especie de un olor, pero con un dolor leve,
que no es grave, que no genera problemas de dificultad a nivel del miembro superior. Okay. Ese dolor se resuelve con un analgesio, con un antiinflamatorio, no pasa de 24 horas y no tiene mayores dificultades. También se puede presentar unas febrículas, a veces 0.5 grados o 1 grado, pero que también se resuelve con un antipirético sin ningún tipo de dificultades de eso. Dolor muscular. Hay dolor muscular, hay personas que pueden producir vómitos, también se resuelve con antieméticos sin ningún tipo de dificultades. No tiene complicación hasta el día de hoy. Eso es un comportamiento de todas las vacunas, en términos generales. Unos tienen mayor elemento de proporción que otros, por lo importante de que en el caso de esta vacuna, diferente a otras, por su estructura, como está hecha, no tiene mayores problemas de gravedad. Sí. Buenos días, receta médica. Aló. Adelante. Sí, aló. Sí. Aló, buenos días. Adelante. Pues, por favor, llama un oyente de Gasper. Adelante. Que yo quiero hacer una denuncia de los camiones y las guaguas y todas las patadas que pasan por el malecón y la Máximo Gómez. Bueno, ahí está hecha esta denuncia. Buenos días, receta médica. Sí, buenas. Adelante. Le habla Catalina Reyes. Yo quiero saber si yo estaría apta para vacunarme. Tengo 60 años, tengo artritis reumatoidea, tengo un Sjögren secundario, soy diabética e hipertensa. Y de ser así, ¿cuál vacuna sería la que me recomendarían? Bueno, ahí está esta pregunta de esta oyente. Es una buena pregunta, doctor Félix, porque realmente solo tenemos un tipo de vacuna. Sí, la que estamos usando aquí, la AstraZeneca, y hasta el día de hoy no ha tenido elementos de complicación por la estructura de su desarrollo. Es que lo que tiene es un adenovirus que está inactivado, que no tiene elementos de consecuencia desde el punto de vista de la naturaleza inmunológica del organismo, y no ha demostrado ninguna consecuencia a esa situación. Y es importante porque es una paciente ni a esa que tiene una comorbilidad. Exacto. Que debe estar en primera fila para vacunarse. Ya entra en la fase 2A. Y se van según el plan de vacunación. Según el plan, la fase 2A. Y eso no tiene, mi doñita no se preocupe, que por eso hasta el día de hoy el proceso hasta donde va la investigación de la vacuna no tiene mayores dificultades. Pero es bueno recordarle a la población, sobre todo aquellas personas que son alérgicos a los alimentos, alérgicos a cualquier medicamento, o sea, aquellas personas que cursan con ese tipo de comorbilidad, que está establecido dentro del plan de vacunación la espera de unos 20 a 25 hasta media hora en caso de que haga una reacción. No es que te van a vacunar, te van a mandar seguido. Sí, no. Y eso es importante. Eso es una aclaración importante. No solo los que tienen comorbilidad, sino todo el que se le administra la vacuna. Hay dos criterios, que es uno en 15 minutos y otro en 30 minutos. El parámetro que se está utilizando, que en casi todos los países donde se ha vacunado, son 30 minutos. Es una área que se crea, que el programa tiene que establecerlo con un área para ver el tipo de reacciones, porque aquí hay un problema. Esta vacuna, República Dominicana se convierte ya automáticamente en centro de investigación para lo que son las consecuencias de la vacuna y ratificar lo que es la investigación madre que se decidió, la eficacia real de la vacuna, los niveles de seguridad y la inmunidad. Eso es lo que se está comprobando a nivel mundial con todas las vacunas. Sí. Muy bien. A la señora le tocaría de mayo a junio en la segunda fase un 2A. Le tocaría a la señora que hizo la pregunta. Bueno, nos vamos a una pausa. Cundo, llévatelo.